que la oposición asegura que Morena no debería de tener tantos diputados. ¿Qué es eso de la democracia? ¿Cómo que mayoría calificada? Ellos se agarran del porcentaje de la elección presidencial para justificar los votos en el Congreso. Yo soy un neófito en materia de derecho, Máximo, pero sé que el artículo, creo que es el 58, donde por ahí habla de los partidos políticos, el principio de sobrerepresentación dice que por partido político no puede haber más de 300 diputados. De hecho, esta reforma la hizo el PRI y el PAN, porque el PRI siempre tenía diputados de mayoría calificada y ahora están en contra de la misma ley que ellos mismos hicieron. O sea, ¿cómo? Sí, estimado Manuel, pues mira, yo tengo el artículo aquí porque hemos escuchado a lo largo de este día, después de una magistral exposición por parte de pues de quien será la compañera, en todo caso de ser electa, si así lo decide Morena, la próxima presidenta de Morena, Luisa Alcalde, pues de una magistral exposición el día de hoy, donde pues entre otras cosas habló de las reglas básicas para la asignación de diputados de representación proporcional. Y es que hay confusión infundada por parte de los opositores, Manuel, porque Marco Cortés habla de proyectos, Ciro Murayama habla de coaliciones y hay otros que hablan de alianzas, pero lo cierto es que el artículo 54, y ahí se lo dejo al público de Sin Máscaras, Manuel, para que lo tengan como dato de referencia, el artículo 54 en su fracción quinta a la letra dice lo siguiente, estimado Manuel, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Es decir, en la fracción quinta ya se habla de que en ningún caso un partido político, no una alianza, no una coalición, no un proyecto político como lo ha sostenido el infame de Marco Cortés, pues bueno, ahí está. No es un asunto de coaliciones o de alianzas, estimado Manuel, público de Sin Máscaras, es que así lo dice la Constitución en el artículo 54, fracción quinta. Yo quiero poner aquí un ejemplo, estimado Manuel, de qué sí sería una asignación ilegal o, digamos, una asignación de curules que no esté apegada a la Constitución. Hay un ejemplo muy concreto de un estado de la República donde desde 2018, 2021 y en esta pasada elección 2024, Morena por sí solo ha ganado todas las diputaciones. Las 21 diputaciones de mayoría relativa han sido ganadas por un partido político. Me refiero, por supuesto, estimado Manuel, tú debes de conocer bien el caso, me refiero a Tabasco, donde Morena gana todas las elecciones en caso de los distritos para representar al pueblo en el Congreso, todas las diputaciones. Entonces, a ese partido político se le aplica esta misma regla. Ningún partido político puede tener representación proporcional, es decir, diputados plurinominales, si ganan todos los distritos. Esto significa, estimado Manuel, que solo en el hipotético caso, ¿no? Yo no lo descarto, que algún día suceda. Pero si en algún momento Morena, por sí solo, como partido político nacional, gana los 300 distritos, ahí sí no le tocaría ni subrepresentación ni sobrerepresentación, porque ningún partido político, como dice la ley, este mismo artículo 54, no pueden tener más allá de 300 diputados por los dos principios. Pero este no es el caso. Morena efectivamente, junto con los aliados, sacó el 58.4% de la votación, pero Morena sacó poco más del 42% por sí solo. Es decir, todavía puede alcanzar pues otro rango más en la representación, hasta el 8% o una subrepresentación igual en el mismo sentido del 8%. Lo mismo el Partido del Trabajo y lo mismo el Partido Verde Ecologista de México. Dicen, le preguntaba el presidente y lanzaba el reto la camarada Luisa Alcalde de por qué no los intelectuales se pronuncian al respecto. ¿Por qué no salen los constitucionalistas a, pues, digamos,
emitir una opinión con respecto de lo que en el artículo 54 se dice a la letra. Pues, ¿qué crees? Que sí salieron. Salió Denise Dresser muy malentonada a descalificar a la oradora, a descalificar a la compañera Luisa Alcalde. Sale Murayama nuevamente, no solo hoy en la mañana en su artículo del Financiero, donde habla, justamente trata ahí de cuadrar el asunto de la sobrerepresentación con base en las coaliciones, que no en los partidos, que sería lo correcto. Y por otro lado, bueno, pues hay, digamos, personajes que salen a descalificar lo dicho por Luis Alcalde esta mañana, diciendo que la Secretaría de Gobernación no tiene una competencia para hacer un análisis, un escenario y compartirlo con el pueblo de México. Faltaba más, estimado Manuel, que la Secretaría encargada de la gobernabilidad, de la estabilidad, entre otras, democrática, no informara sobre una narrativa golpista que intenta tirar el plan C y lo conseguido en las urnas. Es lo que quisiera gente como Denise Dresser, Ciro Murayama, Aguilar Camín. Entonces, ay, perdón, se metió un audio ahí. Es esto lo que quiero compartirte el día de hoy, estimado Manuel, que la sobrerepresentación está en la Constitución ya desde 2009. Se aplicó en 2009, se aplicó en 2012, se aplicó en 2015, se aplicó en 2018, y por qué hasta 2018 Lorenzo Córdoba, junto a su séquito de seguidores, por qué hasta 2018 intentaron tumbar este asunto de la sobrerepresentación. Pues porque ya no gobernaban, ya no gobernaba el PRI, ya no gobernaba el PAN, los que los pusieron en esos lugares. ¿Por qué Ciro Murayama en 2015, cuando ya era consejero electoral, no se posicionó a favor de que no existiera una sobrerepresentación del PRI? Que en las elecciones del PRI en 2012 y 2015, el público lo contarán, lo recordará, pues el PRI no ganaba como Morena con el 48, 46, 54% junto con su coalición. No, ellos tenían votaciones chiquititas, Manuel, 30, 32, 27, 28%, y aún así eran la mayoría calificada. Entonces, ahora sí, como diría el viejo dicho, sí aplica la de la ley es la ley, la ley es la ley, lo establece el artículo 54, ahí está el ejemplo de Tabasco, que sería una asignación ilegal si se le dieran diputados de representación proporcional, toda vez que ganan todo, y toda vez que a nivel nacional Morena no ganó todo, ganó el 46% de la votación, 46-44% de la votación por sí solo como partido político, es decir, no alcanza los 300 distritos por sí solo, le corresponde una asignación que pudiera ser hasta 8% de sobrerepresentación. Entonces, bueno, pues la ley, estimado Manuel, la ley es la ley y se tiene que cumplir. Ahora, para finalizar, Max, hay algunos neófitos como Joaquín López Dóriga. Bueno, eso ni siquiera es ignorancia, es mala leche. Que hoy en la mañanera, Luis Alcalde, secretaria de Gobernación, pues es que, a ver, es su papel. Ella está encargada de la política interna y de la interlocución con otros poderes. Y dice gente como Joaquín López Dóriga y otros intelectuales y periodistas, no, es que, ¿cómo es eso de que Luis Alcalde esté diciendo cuántos diputados debe de tener cada partido? Eso es injerencia del gobierno. Eso es, y yo, no digas babosadas, Mary Jane, o sea, no, sí, es que se pasan estos canijos. ¿Por qué? Porque Luis Alcalde no está tirando línea, está informando. O sea, entonces ahora, si yo desde una posición gubernamental digo que la luna va a salir en la noche, le estoy tirando línea a los climatológicos para que saquen el reporte del clima, pues no es que eso va a pasar. Están haciendo una información de lo que dictamina la ley, pero desde luego también se está creando esta narrativa para decir, aguas, el gobierno está decidiendo cuántos diputados va a tener cada quien, lo cual es falso. Sí, no, a ver, quienes señalan a la compañera Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, de estar ingiriendo dentro de este proceso de asignación de las diputaciones plurinominales, pues la verdad es que son ignorantemente, pues digamos, salvajes, porque de verdad que no están atendiendo o apreciando que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo garantizar, insisto, la gobernabilidad, la estabilidad, la sana convivencia entre las y los mexicanos. Una de sus carteras más importantes
es la que tiene que ver precisamente con participación ciudadana, tienen inclusive un enlace que tiene que ver directamente con el tema de las elecciones, de las consultas a los pueblos originarios, entre otras cuestiones. Es decir, la Secretaría de Gobernación solo está haciendo su chamba, solo está haciendo su trabajo, pero más aún allá, o mejor aún, estimado Manuel, público de Sin Máscaras, pues lo que dice la compañera Luisa Alcalde no es un dictamen, no es una sentencia, no es cosa juzgada, no es una resolución, es meramente un acto informativo de poder compartirle al público, a la gente que sigue las mañaneras, que sigue, pues sí, al día a día de la transformación, cómo es que están intentando engañarnos, cómo es que están intentando vendernos un presunto fraude a la ley para desenmascarar a los que genuinamente buscan dar un golpe de estado técnico en contra de lo ganado en las, pues sí, en las urnas, que es el plan C, que es la mayoría calificada, que es poder tener los más de 330 diputados que se necesitan para tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y ese ejercicio que hace la compañera Luisa Alcalde, pues es muy necesario, porque a mí no se me dan muy bien, Manuel, tú lo sabes, no se me dan muy bien las matemáticas, y si me hablas de porcentajes y demás, pues igual y me confundo, pero ya toda vez que Luis Alcalde nos ha puesto los antecedentes históricos, en qué artículo está esa situación, cuándo se reformó, etcétera, etcétera, pues bueno, para mí es mucho más fácil que de forma literaria se explique así a que nos hablen de fórmulas matemáticas y demás. Eso por un lado, y para terminar, Manuel, solo te diría que yo no sé qué le hace la oposición ahora, por qué tanta lágrima de cocodrilo, si en la reforma electoral, esa que originó las marchas del INE no se toca de noviembre de 2022, esa reforma electoral, estimado Manuel, por la que decretaron una moratoria constitucional, establecía, entre otras cosas, esta cláusula de la vida eterna que tanto combatió el PRI, que tanto combatió el PAN y tanto combatió el PRD, y que esa cláusula, estimado Manuel, público de Sin Máscaras, le hubiera salvado la vida al PRD en esta elección. La cláusula de vida eterna era básicamente una especie de convenio de coalición donde ahí sí se hubiera podido representar o sobre representar la Cámara hasta por un 8% por coalición, y también se le hubiera permitido a los partidos políticos pequeños como el PRD acceder a los votos del PAN y del PRI mediante un convenio que estableciera de los votos que saquemos del pastel, al PRD le va a tocar el 5%, al PAN el veintitantos y al PRI el resto. No quisieron, Manuel, como tampoco quisieron que la representación fuera completamente pura, que era tener diputados de mayoría de representación proporcional por lista, por estado. No quisieron nada de eso. Eso que la izquierda, por lo que tanto hemos luchado, que es acercarnos un poco a la representación proporcional pura, como sucede en Francia y este sistema semipresidencial, le dijeron que no a todo. Bueno, pues ahora no se quejen, disfruten lo votado, Manuel. Pero disfruten lo votado no con B, sino con B de burro. Con B de burro, porque lo votado fueron ellos. Lo votado y así fueron lo ellos. decíamos. Ahora que soporten, porque el presidente les estaba tirando un paro con la primera reforma electoral, no quisieron, bueno, pues ahora sí que a disfrutar lo votado, Manuel. Máximo Allende, Max, te agradezco mucho tu tiempo y la precisión en torno a este tema. Qué bueno, y creo que también es importante defender, eso sí, ya lo votado, porque eso de andar queriendo quitar diputados, bueno, ya sería el colmo, sobre todo en las tensiones que actualmente existen con el Tribunal Electoral del Poder Judicial y en sí con el Poder Judicial. Max, te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? No hay forma de que tumben el plan, estimado Manuel. Eso hay que defenderlo hasta el final. Yo soy Máximo Allende, a mí me siguen en todas las redes sociales como Máximo AM-, así me pueden encontrar. Y bueno, Manuel, pues te agradezco mucho la invitación a ti y a todo el público de Sin Máscaras. Un abrazote del tamaño del mundo. Gracias como siempre, Max. Cuídate mucho. Hasta luego. Es Máximo Allende hablando con nosotros a través de Reporteros MX.